Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un video más de mi canal de YouTube. Hoy, a pedido del público, voy a dedicar este video exclusivamente para enseñarles cuál es el proceso que yo utilizo para poder seleccionar personal y por sobre todo mantenerle a mi personal alineado. ¿A qué yo me refiero con alineado? Que opere bajo estándares de calidad. Pero antes de entrar a detalle, hay varios puntos previos que tenemos que tener en cuenta para poder seleccionar correctamente al equipo, a nuestra gente, que eso es lo que es, ¿verdad? Les voy a contar algunas anécdotas de cuando yo empecé recién. Cuando yo inicié, ¿verdad?, con todo mi negocio de paisajismo, primero contraté un jardinero, que fue Freddy. Después de a poco contraté otro jardinero, que se llama Belino, que hoy en día trabaja todavía conmigo. De a poco fui contratando más personal. A medida que iba contratando más personal y a medida que iba creciendo en cuanto a trabajos y demás, se iban presentando distintos factores, distintos problemas. Siempre fui una persona disciplinada y con altos estándares de calidad y de exigencia, pero no es que yo desde un inicio sabía cómo transmitir esto a la gente que trabajaba conmigo o sabía cómo hacer que la gente responda y mantenga un nivel de rendimiento. ¿Qué es lo que pasaba? O sea, yo contrataba jardineros, obviamente habían personas que de manera natural, de por sí, respondían, trabajaban, eran guapos, no necesitaban mucho control, como también había gente que usaba su celular, que los clientes me mandaban videos, que estaban sentados tomando tereré en vez de hacer el trabajo, que se les olvidaba cosas o que tardaban de más o que no cumplían con las órdenes de trabajo. Todo esto a mí me sirvió como para ir analizando cada uno de los puntos débiles y poder entender. Pero esto no es algo que yo entendí de la noche a la mañana. O sea, esto es algo que a mí me llevó años poder entender y les comparto, ¿verdad?, en este video para que puedan tenerla bien clara. Cuando un personal mío fallaba, o sea, vos le contratás a alguien y vos le decís, bueno, estas son las reglas en mi negocio, ¿verdad?, y lo que quieras decirle. Pero de ahí a que esa persona cumpla, ¿qué es lo que marca la diferencia para que esa persona cumpla o no cumpla con lo que vos esperas? Y es justamente la forma en la que puedas transmitir o cómo esa persona se sienta o cuáles son los valores esenciales de esa persona. Habían personas que fallaban, habían jardineros que eran maleducados. ¿Qué hacía? Yo les gritaba, les tenía que pedir que entreguen sus celulares, porque o si no utilizaban sus celulares en horario de trabajo. Pero ¿qué es lo que descubrí a lo largo de los años? Que no eran todos, no eran todos de esa manera. Las personas que operaban con un nivel de calidad de trabajo más elevado eran de hecho gente que yo no necesitaba decirle, che, dejana un poco tu celular en horario de trabajo, o te olvidaste de este detalle, o te olvidaste de esta planta, ¿verdad? Porque era algo que ya venía de ellos. Entonces, obviamente, también, ¿verdad?, tengo muchos libros encima, muchas mentorías, mucho aprendizaje y mucha calle con todo esto, ¿verdad? Ya pasé por muchas demandas de personales, gente que solamente sabe sus derechos y no sabe sus obligaciones. Pero ¿qué es lo que marcó?
la diferencia esencial. Hoy en día yo tengo lo que llamo mis top performers. ¿Qué significa? Mi equipo de élite que trabaja todo el tiempo con estándares elevados, así como yo. Y que es gente que prácticamente no falla o no se equivoca, o de igual manera si se equivoca responden ante sus propios errores y todo el tiempo están creciendo y todo el tiempo se están mejorando. ¿Cómo en un principio conseguí? Les voy a confesar que los primeros fueron suerte, porque no tenía un proceso de filtrado. Pero cuando yo empecé a observar y a darme cuenta cuál era la diferencia entre un buen empleado y un mal empleado, empecé a analizar, en primer lugar, qué era lo que no quería en un empleado. Y no quiero gente maleducada, no quiero gente que yo le tenga que estar diciendo todo el tiempo lo que tiene que hacer, que no sea jechacuá. Jechacuá significa que de por sí puede ver cosas o detalles sin necesidad que vos le tengas que estar diciendo, que sea proactivo, que le interese, que le guste su trabajo y que tenga un estándar de vida, un estándar de calidad. Cuando yo fundé mi marca personal y empecé a desarrollar mi marca personal, esto fue el año pasado, recién el año pasado, yo ya tenía gente de mi equipo que trabajaba así. Y estas son las personas que estaban más alineadas conmigo, con las que tenía más valores, más principios en común, que con la gente que no operaba como yo esperaba o que constantemente le tenía que estar hincando. Después, obviamente, fuimos creciendo, ¿verdad?, en facturación. Me vi en la necesidad de contratar más equipo, de contratar más personal. Contrataba un par, no me gustaba, le tenían que sacar otra vez. Y cada persona que vos contratás es una inversión. Es una inversión que vos estás realizando en tiempo, en capacitación, y también puede ser un riesgo para tu negocio, porque imagínense contratar a alguien que no cumpla con lo que vos estás esperando, que no siga las indicaciones y que te haga quemar con un cliente. Ese cliente no va a decir el empleado o el funcionario de Karen es lo que hizo esto. Va a decir la empresa Karen Stenger Paisajismo vino y me hizo mal el trabajo. Entonces uno como líder, como cabeza, responde ante todos los errores de todo su equipo. Y eso es algo, ¿verdad?, que tienen que tener muy presente. Y esto no significa que su equipo no se va a equivocar, pero sí es muy importante y es muy diferente cómo cada persona maneja y gestiona sus errores. Porque una persona que no acepta o no reconoce sus errores, o que comete los mismos errores una y otra vez, es una persona que no va a crecer, que no va a mejorar, que no va a cambiar. Partamos desde algo tan básico como lo que es, por ejemplo, ser puntual. Una persona que no tiene la capacidad de presentarse a tiempo todos los días a su trabajo, les puedo asegurar que también va a fallar en otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí ya te habla de la disciplina y el nivel del compromiso que esa persona tiene. Y desde lo más básico, uno tiene que ser exigente, uno tiene que ser inamovible con los valores y con los principios que quieran establecer en su cultura empresarial. Y ahí va, ojo con esto porque esto es clave. ¿Cuáles son los valores que ustedes mismos tienen en su vida? Y les voy a decir algo. Si
ustedes rompen sus propios principios, si ustedes rompen sus propios valores, jamás van a poder pretender que otras personas sean firmes y respeten de manera íntegra los valores que ustedes quieran poner o quieran establecer en su negocio, en su empresa, en su emprendimiento. Entonces, la firmeza para poder manejar y para poder gestionar un equipo humano de manera íntegra y que esté alineado con un propósito y con un objetivo, parte de uno mismo. Que ustedes tengan bien claro cuál es la visión de su empresa, cuál es la misión de su empresa, cuáles son los valores con los que su empresa va a trabajar. Por ejemplo, los valores de mi empresa son la disciplina. La disciplina es esencial para todo en la vida. La excelencia, dar siempre tu 100%, dar siempre lo mejor de uno mismo. La sostenibilidad, cuidar los recursos. Nosotros trabajamos con la naturaleza, trabajamos con el medio ambiente. Tener eso siempre presente. Y la lealtad, la responsabilidad. O sea, ustedes van a ir estableciendo cuáles son esos valores. Y estos valores tienen que estar directamente relacionados con los valores que ustedes tengan en su vida, con los valores que ustedes sigan. Porque ustedes no pueden pedir disciplina, pero ustedes no son personas disciplinadas. O sea, así no funciona. Así no funciona el mundo, así no funcionan los negocios. Claro que una persona no es que te va a respetar. Te puede obedecer porque le estás pagando. Y puede hacer su trabajo. Pero no hay punto de comparación y es una diferencia abismal cuando alguien hace algo porque le estás pagando. El compromiso, la lealtad, el nivel de entrega siempre va a ser limitado porque el dinero en sí no es suficiente motivación. Pero cuando alguien hace algo que vos le pedís o que vos le decís o que esperás, que sabe que vos esperás de esa persona, porque claramente le dijiste, porque sabe que vos sos así, porque sabe que esos son tus valores y que esos son tus principios de vida, hace porque te respeta, porque te admira y porque quiere ser como vos. Cuando yo me paro delante de mi equipo y yo les digo que tienen que ser disciplinados, mi disciplina es intachable. La mayoría de mis muchachos y de mi equipo me siguen en las redes, ve que yo todos los días me levanto a las 4:30 de la mañana, yo cumplo con todo lo que digo. Le digo, te voy a pagar X monto, le pago X monto. Te voy a dar esta bonificación, le doy esa bonificación. Te voy a penalizar si volvés a hacer eso, le penalizo. Yo cumplo con todo lo que digo y ellos saben. O sea, ellos saben que mi palabra tiene muchísimo peso. Entonces, la única forma en la que ustedes van a poder crear un equipo que pueda operar a cabalidad con sus propios valores es teniendo en cuenta que deben construir su marca personal a través de los valores que ustedes mismos tengan en su vida. Entonces, ese es el primer trabajo que tienen que hacer. Y cuando hayan hecho este trabajo durante todo el proceso de la entrevista, o sea, de hecho que antes, ¿verdad? En el momento de captar, ¿cómo se dice? Prospectos que sean potables para que ustedes puedan contratar. En esa propuesta de trabajo tiene que estar plasmado cuáles son los propósitos que ustedes tienen en la empresa, cuáles son los valores que ustedes tienen
en la empresa como para que ese posteo le atraiga a la persona correcta. Porque si ustedes ponen contrato jardinero, edad de tal a tal año, experiencia comprobable, sueldo mínimo, no sé, IPS, lo que sea, va a venir cualquiera, va a venir cualquier persona. Pero no sé si se fijaron en los posteos de trabajo que yo pongo, busco personas que quieran crecer como paisajistas. Ya estoy hablando de crecimiento. Una persona que tiene hambre de crecer siempre va a ser una persona que va a operar con estándares diferentes a alguien que le gusta estar cómodo y que le gusta estar en la mediocridad. ¿A través de qué? Les doy también la oportunidad de que trabajando conmigo puedan acceder de manera gratuita a todas las formaciones que yo doy, que valen mucha plata y que otras personas me pagan para poder acceder a esas formaciones. ¿Y qué yo les exijo a cambio? Que sean disciplinados, conducta intachable, para que ellos puedan acceder de manera gratuita a estas formaciones. Compromiso, conducta y que tengan un buen desempeño laboral. Entonces, a cambio de que ellos sean excelentes, yo premio su excelencia no con plata, es decir, no directamente con plata, porque si bien son mentorías que son pagadas, que valen, ¿verdad? Dinero, no significa que sea justamente eso lo que a ellos les esté motivando. Lo que a ellos les motiva es el hecho de que yo les estoy dando la oportunidad de que ellos puedan crecer, de que ellos puedan salir adelante y puedan sobresalir del lugar en el que están. Porque ¿qué pasa? El obrero promedio, vos o cualquier persona, cualquier empresa, le contrata y normalmente está años en un mismo puesto. Está años en una misma empresa, no tienen la oportunidad de crecer o de salir adelante. Y si es así, lleva años. O sea, para escalar de puesto en puesto, tienen que transcurrir años para que eso pueda llegar a suceder y que ellos puedan ganar más, ¿verdad? Porque el dinero, la bonificación en efectivo, claro que también es importante, pero ¿qué es lo que yo hago? Yo vinculo el crecimiento o el aumento de un sueldo a su desarrollo personal y a su desarrollo profesional. Entonces, de esta manera, yo misma me aseguro, porque ¿qué pasa? Cuando vos le subís el sueldo a alguien y esa persona no está lista para manejar internamente mayor cantidad de dinero, porque se necesita un carácter para eso, o también para poder manejar mayor nivel de compromiso o de responsabilidad, esa persona se puede quebrar. Pero cuando vos le haces crecer y a medida que crece le bonificas con un aumento de sueldo o con un cargo, ahí no hay un punto de retroceso. Porque el crecimiento personal, no está desvinculado del crecimiento profesional. O sea, si una persona crece personalmente, sí o sí va a crecer en lo profesional. Y esa es la clave que yo utilizo. Esa es la estructura. Por eso
todas las formaciones y las capacitaciones que yo le doy a mi equipo no son solamente capacitaciones técnicas. En la semana, 1-2 veces a la semana, tenemos capacitaciones técnicas puntuales en donde les enseño diferentes temas. Pero aparte de eso, ellos tienen la posibilidad de acceder a mis mentorías. ¿Y qué es lo que yo hago en mis mentorías? Más que nada, les ayudo a elevar su ser. Les ayudo a tener una visión más amplia. Imagínense, un muchacho de 18, 19, 20 años, que jamás nadie en la vida le dijo que no importa de dónde venga, que puede lograr lo que quiera en la vida si es que pone el trabajo. Eso es lo que yo le enseño a mi gente. Eso es lo que yo le transmito a mi equipo, porque de hecho que es así. O sea, en la vida, los límites que nosotros nos pongamos son los límites que vamos a tener. Pero si nosotros rompemos ese límite, si alguien nos muestra algo diferente a lo que toda la vida nos dijeron, a lo que la sociedad siempre nos encasilló que tiene que ser, eso es un cambio radical de mentalidad. Y mi gente, mi equipo, quiere ser parte de mi empresa porque nosotros apuntamos siempre a la excelencia, a la calidad, a operar con estándares elevados. Y díganme, ¿quién no quiere ser parte del mejor equipo que existe? Pero esto ustedes tienen que construir. Ustedes tienen que construir su empresa con sus valores, misión, visión, valores de su empresa. Un reglamento interno bien estructurado con todos estos puntos establecidos en base al objetivo que quieren tener. Y una vez que tengan eso, realizar las contrataciones teniendo en cuenta esos puntos. Cuando alguien viene y se presenta a una entrevista conmigo, yo miro su estado físico, pero eso no es esencial. Ahora tengo un muchacho que es un poco gordito, que está trabajando conmigo. Él es la persona más guapa. Todo el mundo es un ayudante, todos se pelean por llevarle a él, porque es súper guapo, súper voluntarioso y es alguien que quiere salir adelante. Entonces uno tiene que observar cuáles son los valores, las conductas, qué es lo que le motiva. Preguntarle, ¿por qué te gustaría trabajar en mi empresa? ¿Cómo vas a aportar a mi equipo? ¿Qué es lo que te llamó la atención del posteo que viste? Y cuando hagan ese tipo de preguntas, ahí se van a dar cuenta que va a haber gente que les va a decir que no tiene ni la más pálida idea y solamente viene porque vio un posteo de trabajo, como también hay gente que les va a decir, a mí lo que me llamó la atención es que das la oportunidad de crecer y en ningún lado te dan eso. Y desde que yo empecé a estructurar de esta manera, la gente que se va sumando es gente que tiene la misma mentalidad. No importa que no sepa nada. A mí no me importa que no sepa nada. Porque de todas formas, yo siempre les enseño en base a mi metodología y van a acceder a las capacitaciones. Todo lo que es el conocimiento, eso se puede adquirir. Pero lo que es más difícil de cambiar y lo que es más difícil de adquirir es la actitud que tiene una persona. O sea, hoy en día yo perfectamente podría haber contratado 50, 60 personas para poder agarrar muchísimo más trabajo del que estamos agarrando. Pero ¿por qué no hago? Porque yo no busco solamente crecimiento, yo busco un crecimiento sostenido y en todo ese proceso de crecimiento también conservar la calidad y los valores de la empresa y esos valores
de la empresa, es justamente tu equipo el que se va a encargar de que eso se preserve o de que eso se rompa. Y nunca, jamás podés dejar que eso se rompa. Porque cuando se rompan los valores, cuando se rompa tu cultura, tu negocio se va a ir a pique. Pero mientras que tengas personas que no toleren la mediocridad, que no toleren el conformismo o hacer las cosas mal, ellos mismos te van a ayudar a filtrar y a sacar a la gente que no esté alineada con esos valores. Y existe, cuesta conseguir, pero ustedes, mientras más específicos sean con lo que buscan y con lo que quieren, más van a poder llegar a la persona correcta. Les reitero, si su posteo de trabajo es demasiado genérico y no dice claramente lo que ustedes están esperando de alguien, va a ser muy complicado atraerle a la persona correcta. Pero si su posteo es claro, conciso, detallado, claro que le van a atraer a la persona correcta. Porque solamente la persona correcta también se va a tomar el tiempo y la molestia de leer todos y cada uno de los detalles. Entonces todo esto van a poder empezar a desarrollar desarrollando su marca personal y desarrollando una cultura empresarial que tiene que ser cábala. O sea, eso no se puede romper dentro de su negocio. Y con eso van a poder empezar a trabajar con altos estándares de calidad y desarrollar un equipo de élite. Así es que si todavía no tienen todos esos puntos, pongan manos a la obra. Misión, visión, valores de su empresa y su posteo tiene que estar relacionado a todo esto, siendo claro con lo que ustedes esperan de la persona que va a venir a trabajar con ustedes. Y como último, tarden mucho en contratar, pero despidan rápido. Si ustedes contratan a alguien, hicieron todo ese proceso, contratan a alguien y al contratarle se dan cuenta que tiene ciertas fallas, volvamos a lo básico, no es puntual, llegó el primer día tarde, el segundo día tarde, te inventa excusas, va a llegar una tercera vez tarde, va a llegar una cuarta vez tarde. Ya no dejen, a la tercera está fuera, porque esa persona no va a cambiar. Esa persona después te va a poner excusas. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta en cuanto a su propia firmeza. Mientras ustedes sean firmes y claros con lo que ustedes toleran y ustedes permiten en su vida, así también va a ser la flexibilidad o no que tengan con los errores o con la falta de estándares que pueda llegar a desarrollar alguien de su equipo. Así es que esto es oro, gente. Apliquen a sus negocios y tengan también en cuenta que no les sirve de nada ver 10.000 videos si no van a aplicar y no van a hacer lo que vean. Así es que mi consejo es vean y apliquen y vayan corrigiendo. La acción es lo que les va a traer resultados. Muévanse y no se queden quietos.